muy buenos días a todas, todos y todes. Les damos la más cordial bienvenida a la segunda entrevista del ciclo de entrevistas Mujeres en la Bioética. Como ustedes saben, este ciclo lo inauguramos en marzo pasado, el 8 de marzo, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, y nuestra primera entrevistada fue la doctora Juliana González. El día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Asunción Álvarez del Río, y a continuación voy a leer su reseña curricular y vamos a pasar a las preguntas. Asunción Álvarez del Río es maestra en psicología por la UNAM y doctora en ciencias en el campo de la bioética por la UNAM. Es profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Sus líneas de investigación son la muerte en la práctica médica y dilemas éticos de las decisiones sobre el final de la vida. Entre sus publicaciones están Práctica y Ética de la Eutanasia por el Fondo de Cultura Económica, Un adiós en armonía por Grijalvo con Elvira Cerón, y Decisiones médicas sobre el final de la vida en pacientes con enfermedad de Alzheimer por la editorial Fontamara con Isaac González y Joaquín Gutiérrez. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y es también miembro de la Academia Nacional de Medicina de México. Actualmente es presidente del Colegio de Bioética y de la World Federation of Right to Die Societies. Muchas gracias por aceptar estar con nosotros el día de hoy, doctora. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Usted, como muchos de nosotros sabemos, es una voz clave en la bioética médica en México, particularmente en torno a los temas de muerte digna y la eutanasia. ¿Nos puede platicar un poquito cómo ingresó usted a la bioética, cómo se aproximó a estos temas y por qué decide enfocarse en estos temas particulares de la bioética, por favor? Claro que sí. Y muchas gracias por esta invitación y aplaudo esta iniciativa, esto que están haciendo, me parece muy importante. Pues yo, hace que será como unos 28 o 29 años, me di cuenta que tenía que hacer algo más con el miedo que tenía a la muerte, ¿no? Y algo más quería decir como que tenía que trabajar con eso, como que ya lo había, como psicóloga que soy, es muy, o sea, para mí fue fácil pedir ayuda psicológica mucho antes, por muchas cosas, estuve en análisis muchos años y creo que fue acabando mi psicoanálisis cuando una de las conclusiones es tengo que hacer algo con este tema. Entonces yo busqué la forma de poder convertir en algo académico lo que era una preocupación. Mi preocupación podía ser decirse como, ¿qué le pasa? ¿Cómo se puede vivir sabiendo que nos vamos a morir, sabiendo que todo esto se acaba? Era más o menos mi pregunta. Y entonces, con mucha suerte, encontré a investigadores que me ayudaron a convertir eso en un proyecto de investigación. ¿Qué les pasa a los que se van a morir, a los que ya se están muriendo? Y pude hacer un proyecto de investigación. Con ese proyecto pude entrar al departamento en el que sigo. Con ese proyecto pude hacer mi maestría en psicología clínica. Y realmente me di cuenta muy pronto que esa preocupación mía, pues en realidad, que yo me daba cuenta, que me parecía difícil vivir sabiendo que esto se acaba, que nos vamos a morir, en realidad está compartido por la sociedad, solo que negada. Pero esto afectaba de manera muy especial a las personas que se encuentran en un contexto de atención médica, acercándose al final de su vida, porque nadie sabe cómo hablar con ellos, igual no se les informa bien. Entonces, mi primera pregunta ética cuando planteé ese proyecto fue, bueno, está bien que haga un proyecto, pero ¿cómo justifico éticamente acercarme a personas para que me contesten sobre mi preocupación? Entonces, lo que pude ver es, sí me van a contestar a mí sobre una preocupación que al mismo tiempo ya se convierte en un tema académico, pero además yo voy a poder ofrecerles ser interlocutora para que puedan hablar de algo que nadie quiere hablar con ellos, que es qué les pasa ante el hecho de que se acercan al final de su vida. Bueno, pues concluyó muy bien la investigación, concluyó bien la maestría y después de eso dije, pues ahora tengo que seguir con un doctorado y coincidía con que iniciaba el posgrado que ahora tiene este campo en bioética. Esto era en 2000. Entonces dije, ay, justo, para mí era lo que necesitaba y ahí inicié el posgrado y mi tema de investigación fue la eutanasia. Y pues me clavé, diría, esa es la palabra, me clavé en el tema, en saber, primero entenderla yo,
cuando hice mi tesis, todo el tiempo estaba pensando, esto lo voy a hacer de una forma y redactar de una forma que culmine en una publicación para que todo lo que yo voy descubriendo y voy aprendiendo y voy cuestionando lo pueda compartir, ¿no? Y realmente así fue. Y cuando acabé dije, bueno, ya, se acabó tanto tema de muerte, ya voy a cambiar. Y nunca pude cambiar, porque la verdad me comprometí tanto con el tema de que ante el hecho de que nos vamos a morir, que bueno, sí encontré una respuesta de que sí se puede vivir esta vida a pesar de que acaba, ya hasta es bueno que acabe, porque si uno se concentra en lo que puede elegir, que es la vida. Pero después el tema de la eutanasia le añadió algo de decir, la eutanasia permite que uno pueda elegir hasta el final, ¿no? Cuando ya no puede elegir nada, saber que uno puede elegir no vivir más con la ayuda de alguien es valiosísimo. Y entonces ya me comprometí con ese tema y no lo he dejado, no lo he soltado. Así fue mi acercamiento a la bioética y a este tema concreto de el final de la vida. Y es impresionante porque ahora usted se ha convertido en una de las principales voces del tema en México. Es como la especialista en el tema. Entonces es interesante ver toda esta trayectoria académica que usted tuvo con un interés personal y cómo ha terminado siendo una vocera de este tema a nivel nacional. Y respecto a este tema de ser la vocera, bueno, ser una de las voceras a nivel nacional, ¿cuál diría usted que han sido las transformaciones en este campo disciplinario de la bioética y de su tema en particular durante toda su trayectoria académica? ¿Cuáles serían como las transformaciones fundamentales que usted ha visto, que ha dicho, wow, esto es bastante diferente ahora de lo que era cuando yo empecé a estudiar Claro. este tema? Podría aclarar, si hablo del tema del final de la vida, pero concretamente de la posibilidad de elegir, de la eutanasia, hay que reconocer que es un tema que ha atravesado toda la historia. Pero quizá el mayor cambio de cuando yo empecé a estudiarla, y sobre todo cuando la estudiaba basándome en literatura académica y casos recientes, la que era actual en ese momento, el gran cambio es que todo lo que se discutía era teórico, ¿no? Si se permite va a pasar y no se debe permitir por esto. Y de repente empezó a haber una práctica en algunos lugares en donde se fue permitiendo. Entonces ya no solo teníamos datos teóricos, sino que ya empezamos a tener datos de la experiencia. ¿Realmente se abusa? No, no se ha visto que se abuse. Por ejemplo, ¿no? Entonces, los datos de Holanda, desde luego, pero después también de Bélgica y luego también de Canadá y luego también de Oregon. Y entonces, eso ha sido fundamental porque muchas cosas se aseguran desde la teoría que van a pasar y tenemos los datos prácticos de que no, eso no está pasando. Más bien son otros obstáculos los que impiden que esto se avance todavía más, ¿no? El otro gran cambio que veo, así sobre todo teniendo una mirada universal, es que se va moviendo y que cada vez va habiendo más países, más lugares en donde se va permitiendo, ¿no? Porque me parece que además es lo más lógico que pase. Eso sería. Sí, va volviéndose un continuo entre diferentes países, como que se va pasando la voz y se va haciendo un tema más común y se va pensando y reflexionando sobre él, sobre todo con las voces de los académicos, de las propias personas que están involucradas en esto, como los propios familiares muchas veces, y los reportajes que salen en los periódicos, las revistas, que se vuelven como de consumo masivo y empieza a tener más y más y más cabida el tema entre la sociedad mexicana y la sociedad internacional. Y bueno, considerando que la bioética no solamente es el área de la bioética médica, sino que involucra todo el estudio de nuestra relación con la vida, tanto humana como no humana, y con todos los cambios que ha tenido la bioética en general, con todas sus múltiples subdisciplinas, el día de hoy, en el 2022, ¿usted cuál diría que es el tema más importante de la bioética como disciplina? Ya sé que hay muchísimos temas, No hay pero si tuviera que muchísimos, está escoger el mío uno. que me interesa tanto, pero con todo es el medio ambiente. O cuidamos dónde estamos o de nada sirve nada. Y yo creo que es impactante que no se avance más, pero creo que es el más importante, la verdad. O sea, hay que empezar por garantizar eh, nuestro lugar de vida, ¿no? Entonces sí creo que es eso. Y sí, yo, desde que yo empecé a acercarme con la bioética, que desde luego sí tenía una aproximación mucho más de biomédica, afortunadamente
cada vez se ha ido ampliando más, ¿no? Para mí también un cambio importantísimo que yo lo eh, viví personalmente es el de la importancia de considerar a los animales de otra forma de cómo lo hacíamos, ¿no? Y entonces, bueno, esto forma parte, digamos, de la misma idea del medio ambiente y de ecosistema que somos. Y yo creo que sí, es lo más importante. Ahora para mí sí es lo más importante, aunque yo directamente no conozca, no sea especialista, no me dedique a eso, creo que es el más importante. Sí, yo soy del área de bioética ambiental y también pienso que lo del cambio climático y la regulación de la tecnología es extremadamente importante y por supuesto los derechos de los animales, ¿no? Que han pasado completamente, bueno, no digamos desapercibidos, sino hemos abusado de ellos sistemáticamente y ahora cada vez hay más y más y más voces hablando por el derecho de los animales y por considerarlos como personas. Y yo creo que esa es una gran contribución de la bioética junto con la preocupación por el medio ambiente. Y bueno, si tuviéramos aquí unos estudiantes, unas estudiantes preguntando por qué estudiar bioética, por qué dedicarnos a esta disciplina, ¿usted qué les diría? ¿Por qué es importante esta disciplina? Pues porque nos da una orientación, una fundamentación de por qué hay cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer, ¿no? Saber por qué. Tiene que ver con avances de las ciencias, tiene que ver con avances de la medicina, tiene que ver con cambios que se dan en nuestro planeta, pero, pero siempre el eje conductor es la responsabilidad que tenemos sobre lo que se hace. Entonces yo creo que tener elementos para saber de qué somos responsables, de qué podemos pedir, de qué podemos exigir, de qué no debemos tolerar. O sea, es lo que la biótica nos da en cualquiera de las ramas a las que nos dediquemos, ¿no? Porque la biótica, pues recordemos, es interdisciplinaria, simplemente, y cada disciplina aporta, ¿no? Pero hay que añadir este enfoque de la responsabilidad y de lo que está bien y está mal, porque a veces ni cuenta nos damos que hay cosas que están mal hasta que le damos una reflexionada o escuchamos a alguien hablar de eso. Entonces yo creo que sí, debería haber una cultura bioética general, ¿no? Esa es una respuesta muy bonita. Y bueno, considerando que este ciclo de entrevistas surgió para conmemorar el 8 de marzo, que aunque ya no estamos en marzo, queríamos también preguntarle para usted, la bioética, ¿cómo ha contribuido a la lucha feminista? Por supuesto, la bioética es universal y ha contribuido a la vida de todos los seres vivos en el planeta, de todos los seres humanos, pero para la lucha feminista, ¿cuál diría usted que ha sido una de las mayores contribuciones de la bioética? Pues una de las perspectivas de la bioética es la defensa de los derechos humanos y en ese sentido el reconocimiento de que los derechos de las mujeres no han estado bien respaldados, eh, eso hace que la bioética contribuya a revisar eso, a fundamentar la necesidad de los cambios y defender los derechos de las mujeres. Pero creo que también es interesante ver que el feminismo también ha contribuido a la bioética, porque finalmente la bioética no empezó así, empezó también como, pues formando parte de ese entorno social en donde no había esta visión feminista que permeara tanto, ¿no? Entonces el hecho de que haya voces del feminismo, el feminismo ha hecho también revisar el planteamiento bioético, ¿no? Entonces, pues creo que sí ha sido mutuo, ¿no? Algo parecido dijo la doctora Juliana, que el feminismo también había aportado muchísimo a la Ah. bioética como disciplina y que había hecho de la bioética una disciplina mucho más plural, con muchas más voces. Así que tienen un punto en coincidencia. Y bueno, ya para terminar, quiero preguntarle cuál es su libro favorito, su publicación favorita y por qué en el ámbito de la bioética, ya sea de usted o alguna otra que sea una cosa que usted aprecie mucho y que de verdad esté dentro de su corazón y de su alma. Pues yo creo que mi libro Práctica y Ética de la Eutanasia, porque fue el producto de esa primera acercamiento a la eutanasia, en donde fue profundizar, a ver, digo, ya tenía una posición a favor, más o menos, intuitivamente, pero no sabía por qué, entonces fue como ponerlo un poco en suspenso y decir, primero voy a entender bien este tema, y entonces fui pasando por
sí definiciones, qué dice la iglesia, qué pasa en Holanda, cuáles son los argumentos. Y fue un trabajo que disfruté mucho. Iba leyendo muchas cosas, unas me llevaban a otras, pero al mismo tiempo iba escribiendo para, como dialogando con todos los autores y con esta idea de esto no es para mí, esto lo tengo que compartir porque lo estoy descubriendo. Entonces ese realmente creo que fue mi ingreso, entonces sí, le tengo un cariño especial y fue muy importante, fue mi entrada como a contribuir, aprender y a contribuir en este tema. Y es un libro muy bonito y muy interesante y muy bien escrito. Vamos a dejar el link para todas las personas que estén interesadas debajo de la entrevista. Y bueno, con esto concluiríamos y nos da muchísimo gusto que nos haya acompañado y que esté en este ciclo y poder compartir esta entrevista con muchísimas gentes que nos siguen a través del pub. Y bueno, le damos las gracias, doctora. Y yo Y a nos ustedes, muchas gracias. muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.